sacando a las mujeres embarazadas, que es otro el contexto, ¿qué Claro. tan responsables somos las chilenas al momento de ir a este control anual que nos sugieren siempre los profesionales? Mira, hay de todo, la verdad. Creo que en los distintos ámbitos, tanto en la parte pública como en la parte privada, no sé si se podría decir son súper irresponsables o son muy responsables. Creo que hay de todo tipo de personas, hay personas que se preocupan un poco más, hay personas que la verdad que dejan bastante de lado el tema de los controles de salud. Y también pasa mucho que tenemos la problemática del turismo ginecológico, ¿no? Como esto de que las mujeres van a un ginecólogo, no les acomoda, van a otro, de pronto por ahí dejan de ir 3 años, después vuelven a ir, pero a otro, en otro lugar, ¿cierto? Entonces se van como paseando de ginecólogo en ginecólogo, lo cual obviamente dificulta un poco la prevención, ¿no? Porque tú estás viendo como siempre a una paciente que no conoce, sino que es como su primer control. Pero más que responsabilizar a las mujeres, yo la verdad que creo que la responsabilidad es súper compartida. ¿Eh? Yo creo que muchas El veces, y lo lograr veo ese de feeling esa con la... confianza, exacto. Yo creo que para poder fidelizar a una paciente de que haga sus controles y todo, por supuesto, tiene que la paciente preocuparse de su salud, ¿cierto? También, pero también uno tiene que poder dar un espacio de empatía, de confianza y de bienestar dentro de la consulta ginecológica, porque no es una consulta cualquiera, ¿no? O sea, uno va y se desnuda, ¿no es cierto? Muestra sus partes más íntimas a otra persona, a un tercero. Entonces, obviamente que ese espacio tiene que ser un espacio, yo siempre digo así como un espacio muy bien cuidado. Entonces, creo que las responsabilidades son compartidas. O sea, por un lado, claro, hay mujeres, como te decía, que quizás son un poco más dejadas con su salud, y también está este otro lado de mujeres que han hecho un turismo El ginecológico turismo. buscando ese feeling y que muchas veces no lo encuentran. Doctora, usted mencionaba algo importante porque de repente, claro, dicen control ginecológico y las que han ido pocas veces o las jovencitas que todavía no van al primer control ginecológico, si le podemos explicar en qué consiste un control normal. Claro, bueno, el control ginecológico, la idea es empezar entre los 13 y los 15 años a acudir al ginecólogo las personas que están en la parte pública, a la matrona del consultorio, ¿cierto? Siempre voy a hacer la distinción. Como trabajo en ambos lados, me gusta llegar a todos los tipos de público con la educación que vamos haciendo. Pero la idea es comenzar temprano, desde los 13 a los 15 años, ir una vez al año, al menos, ¿no es cierto? Obviamente si hay patología, más seguido. Y es muy importante tu pregunta porque muchas veces, sobre todo las adolescentes, por ejemplo, tienen un gran miedo a acudir a los espacios de salud sexual y reproductiva, ¿no? Porque piensan que las van a examinar y que va a ser un poco invasivo y lo que estábamos hablando un poquito del juicio, ¿cierto? Se sienten como amedrentadas. Entonces es importante que sepan que cuando van temprano, 13, 15 años, ya un control normal, como tú dices, un control sano, ¿cierto? Es más una conversación. Muchas veces las primeras instancias ni siquiera van a requerir un examen físico ginecológico. Por supuesto, es posible que la pesen, la midan, que si yo tomen su presión arterial, pero muy probablemente no va a ser invasivo con las más niñas. Es más educar, ¿cierto? Preguntarle un poco acerca de su menstruación, cómo son sus reglas. Muchas veces no se atreven, por ejemplo, a consultarle a la mamá el tema de los productos de higiene menstrual. Ahora hay tantos productos, ¿no? Y tienen Además dudas que que la las niñas por miden. lo general no son tan regulares al inicio. Claro, entonces hay un montón de cosas como de dudas que pueden ir saliendo en el camino, que es importante estar educando desde el comienzo de la vida ginecológica. Por eso se recomienda entre los 3 y los 15. Y ya para las más adultas, el control ginecológico básicamente consiste obviamente en que la paciente entra, se le hace una anamnesis que se llama, que es como una pequeña historia clínica donde uno pregunta los antecedentes de la paciente, tanto de general, o sea, de enfermedades, a qué se dedica, como también los antecedentes ginecológicos, si ha tenido o no ha tenido parto, si tienes alguna enfermedad ginecológica, etcétera, etcétera, cuando se realizó su último PAP. Una cosa como una historia pequeña para conocer a la paciente que tengo enfrente, y luego le pregunto el motivo de consulta, que es por qué viene a mi consulta, ¿no? Y la mayoría van al control ginecológico anual, al control sano. Y después de eso uno pasa al examen físico. El examen físico tiene dos partes. Muchas veces te tienen que tomar la presión, hacer un control de peso y de estatura, ¿no es cierto? Y la otra parte que es el control ginecológico propiamente tal, que claro, es como lo que todos le tememos, ¿no? Como el momento Sí. así como aterrador del día, porque cuando uno va al gine está como todo el día pensando que va a ir al gine ese día, ¿no?
por ese momento, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por eso te decía que tiene que ser un espacio de mucho cuidado, o sea, porque realmente hay una exposición de la intimidad de uno, pues, ¿cachai? No es habitual para nada exponerse de esa manera, ¿cachai? La posición, o sea, todo es muy, muy, muy incómodo, la verdad. Y en ese momento, bueno, uno hace una especuloscopía, que es con una paciente mía que me dice, es el patito de metal, sí, el patito de metal, les digo yo, donde introducimos el espéculo a través de la vagina, siempre con el consentimiento, ¿no es cierto?, de la mujer, y exponemos el cuello del útero, y de esa manera tenemos para examinar la vulva, ¿cierto?, el canal vaginal y el cuello del útero. Si es preciso, en ese mismo momento se hace una toma del Papa Nicolau, ¿cierto?, que es un muestreo que se hace de células del cuello del útero. No duele, puede molestar un poco, pero no debería doler. Después se hace un tacto vaginal, en eso también consiste que básicamente introducir los dedos a nivel del canal de la vagina para poder palpar, ¿no es cierto?, los órganos internos. Y luego el examen preventivo mamario, ¿ya?, que consiste en un examen físico de palpar las mamas. Yo en general se los enseño a mis pacientes, a mí me gusta más que estar realizando así persistentemente el examen mamario, se los enseño porque creo que es súper importante que entiendan la importancia. Ahí la perdí. ¿Ahí? Pero ahora volví. Ahí sí, ahí sí, ahí volvió. Todo para arriba, sí, me llamaron por teléfono. El autoexamen mamario me gusta enseñarlo porque claramente que siento que es mucho, yo voy a ver a mi paciente una vez al año. En cambio, la idea es que se haga el autoexamen mamario de manera mensual, después de la regla, porque es cuando las mamas están como un poquito más, como yo les digo, así como más floppy en el fondo. ¿Qué me están llevando? ¿Aló? ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí sí. Sorry. Sí, estaba hablando del autoexamen de mama que le explica a su paciente. Les explico, y la idea es que se lo hagan mensualmente después de la menstruación, y les enseño cómo hacerlo frente al espejo, qué es lo que tienen que notar en el fondo y por qué tienen que consultar si es que notan tal o cual cosa en el fondo, ¿ya? Y en esto consiste un poco el examen físico ginecológico, y después uno pasa de nuevo a esta área donde conversamos, emitimos, qué sé yo, órdenes de exámenes, si hay que emitir órdenes de exámenes, tratamientos, si hay que emitir algún tratamiento, dependiendo del motivo de consulta de la paciente, ¿no es cierto? Y en eso es más que todo como resumido. La verdad que es un resumen, y si tú lo piensas, igual tiene hartos pasos. Nosotros tenemos a veces 15 o 20 minutos para tener que hacer todo esto. La verdad que es bastante difícil y un poco uno está presionado, y por eso encuentro súper importante el concepto de la ginecóloga de cabecera o el ginecólogo de cabecera, y esto de establecer esta confianza, este feeling y esta continuidad en el tiempo. Porque en el fondo, entre yo más te conozca a ti, María José, más fácil va a ser para mí luego detectar cosas. Probablemente ya no tenga que volver a preguntarte todo, y por eso esto del turismo ginecológico, ¿cierto?, va tan en contra de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. No las culpo, porque vuelvo a decirte, de verdad que creo que las cosas son súper compartidas, ¿cachai? Pero nos hace mal como práctica. Es difícil encontrar, no sé si difícil, pero en el fondo lo que usted decía, para lograr quedarse con un ginecólogo o ginecóloga, es como con el pediatra de repente, encontrar esa conexión, porque en el fondo, claro, uno se va a exponer de alguna manera y tiene que ser alguien de plena confianza. Doctora, me quería detener en algo que usted dijo que tiene que ver con el PAP. Más arriba lo estaban consultando. El PAP, entiendo, es una de las maneras de detectar, idealmente de manera temprana, el cáncer cérvico-uterino. Y desde ahí preguntarle desde cuándo o a qué mujeres se le practica este PAP, que por lo que usted decía es en todos estos controles según el historial de la paciente. Claro, la norma ministerial es súper clara y plantea que el Papa Nicolau debe ser realizado a todas las mujeres entre los 25 y los 65 años cada 3 años, al menos cada 3 años, ¿ya? Ahí cada tratante establecerá si lo hace cada 3 años, cada 2 o anual, ya eso la verdad que depende mucho de la paciente que uno tenga al frente, cómo han sido sus controles, cuántos PAPs se ha realizado en el pasado, en el fondo uno ahí va tomando la decisión en conjunto. Pero tal como tú decías, el Papa Nicolau es una de las formas de detectar a tiempo, ¿cierto? Que haya
una complicación derivada de este virus del papiloma humano, que es una enfermedad de transmisión sexual, una infección de transmisión sexual, ¿sí? Son múltiples los tipos de virus de papiloma humano y lamentablemente el 80% de las personas menores de 45 años han tenido contacto alguna vez con el virus del papiloma humano. O sea, para que entendamos la prevalencia y no nos empecemos a echar culpa porque no tiene ningún sentido. O sea, estamos hablando de que esto ya es realmente endémico en la población, ¿ya? Y considerando lo endémico que es que uno tiene que cuidarse, ¿no es cierto? Y tomar prevención y también detección precoz. Y para prevenir tenemos, bueno, el preservativo, pero lamentablemente no es una prevención tan alta porque efectivamente el virus traspasa un poco el condón, pero de todas maneras sirve. Y la otra forma de prevenir esta infección por el virus del papiloma es la vacuna. Sí, la vacuna, la vacuna, la vacuna. Y lo digo así como 100 veces la vacuna, porque de hecho, o sea, los expertos dicen que vacunando a la población pudiéramos erradicar incluso el cáncer el año 2085. O sea, así de importante es la vacuna. Es la única herramienta que realmente tenemos para poder hacer esto. Hoy día la vacuna por el Programa Nacional de Inmunización está para las chicas de cuarto y quinto básico, ¿cierto? Así es, sí. A quienes no nos tocó esa vacuna, en el fondo le podemos decir a nuestro ginecólogo, doctor, me interesa poder prevenir este virus, me quiero colocar. Por supuesto que sí. Vacuna. Hace poco ya en el fondo quedó como bien saldada la discusión y hasta los 45 años está plenamente recomendada si una mujer se quiere vacunar, que se vacune. Perfecto. ¿Ya? Así que esa es la importancia. Entonces ahí estábamos con la prevención y luego doctora, la detección. Sí, dime. Esta vacuna es que nos pregunta Ani Ro, ¿cuánto dura? Porque, por ejemplo, la vacuna de la influenza la colocamos todos los años. En el caso de esta vacuna, que entiendo son 2 dosis, porque les toca a las niñas de cuarto y quinto básico. Claro, para ellas son 2 dosis. Son 3 dosis para el resto de la población. Y lo que se ha visto es que la inmunidad no se perdió. ¿Cierto? No. La inmunidad tiene una larga duración, no habría que revacunar, ¿ya? Hasta ahora esa es como la información que poseemos, ¿ya? Puede que esto cambie en el tiempo, obviamente la vacuna ha ido cambiando también con los años, primero se ponía un tipo, ahora se pone un tipo que incluye más tipos virales, o sea, más tipos de virus del papiloma humano, pero por ahora, con la vacunación que tienen las chicas entre cuarto y quinto básico, estaríamos como dedo para arriba, y con la vacunación de las adultas de 3 dosis también estaríamos dedo para arriba. Con respecto a eso, doctora, nos preguntan, si uno no sabe si fue vacunada, ¿puede hacerlo otra vez? Me pasa mucho con mis pacientes de cierta edad que me dicen, no me acuerdo. Y lo que yo les digo es que primero pregunten, se acerquen a, bueno, estamos en pandemia, es un poco complicado ahora, yo lo entiendo, pero existe un registro de las vacunaciones, o sea, uno no es exacto, no es como quien lo vacunen y nadie sabe que te vacunaron. Claro. Se supone que todo en línea y todo registrado, las vacunas que uno tiene de niño, quedan todas registradas en este sistema del programa ampliado de inmunizaciones y eso se puede consultar, ¿ya? Así que lo ideal sería consultar si uno tiene o no tiene la vacuna antes de tomar la decisión con el tratante. Perfecto. Eso tiene que ver con la prevención. Pero ¿qué pasa si en este PAP, doctora, algo sale extraño, algo sale alterado? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Sí, ahí depende mucho de lo que aparezca en el PAP, eso da para otro live. Pero básicamente nosotros usamos una serie de algoritmos se llama como estos cuadritos, que es como, si pasa esto, haga esto, ¿cachai? Entonces, dependiendo de los resultados, porque hay una forma de emitir los resultados, no es como que el patólogo llega y escribe, emite según este algoritmo que todos tenemos, y según el resultado que ponga el patólogo, uno sabe lo que tiene que hacer. Y obviamente si está normal es mantener a la paciente en control, ya sea cada 1, cada 2 o máximo cada 3 años, como dice el Ministerio de Salud, con un PAP siguiente después, ¿ya? Y quería detenerme, antes de que se nos vaya el tema del VPH, que ya lo hablamos un poquito nosotras dos, de la importancia de la PCR del virus del papiloma humano. Este examen que es bastante novedoso, es bien nuevo, pero ya está claramente validado y ya está súper claro en verdad que hay que hacerlo desde los 30 años. Así como me dicen PCR como la del coronavirus, me dicen mis pacientes, sí, digo yo. Así como de tomar una muestra por aquí, te sacan para ver por PCR si está o no está el coronavirus, a través del flujo vaginal van a hacer por PCR, que es la técnica en el fondo, para mirar si hay o no hay virus del papiloma humano de los tipos que producen cáncer, o sea, los virus del papiloma de alto riesgo. Es un examen que recomendamos realizar a las mujeres desde los 30 años, como te decía, y cada 5 años.
Y realmente que esté negativo la PCR para BPH es muy tranquilizador. Muy tranquilizador, y uno incluso pudiese proponer espaciar un poco los PAP dependiendo del resultado que tenga de ese examen. De ese PCR. Sí, del PCR, que es muy novedoso, porque de verdad que casi todos mis pacientes me dicen, no, nunca me lo he hecho, entonces como que hay que incluirlo en el chequeo, ¿no es cierto? Pero es como, en las mujeres de más de 30. en la práctica sería como el PAP, ¿o no? Sí, en la práctica la toma es muy parecida a la del Papa Nicolau, sí. Doctora, y aparte, bueno, el PAP asociado, ¿cierto?, al virus al cáncer cervicuterino. Cuando se habla de ginecología, también, aparte del PAP, uno al tiro piensa, por ejemplo, en mamografía con la intención de la detección a tiempo del cáncer de mama. ¿La mamografía desde cuándo? ¿Para quiénes? La mamografía para todas las mujeres desde los 40 años, ¿ya? Antes, si es que la paciente tiene antecedentes familiares de cáncer de mama. Si tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, según el caso índice, o sea, de la persona que estemos considerando como el familiar afectado, 10 años antes de que esa persona tuviera el cáncer, hay que empezar a checar a la mujer que haya tenido ese antecedente. Por ejemplo, mi mamá, no sé, por decirte de algún modo, tuvo cáncer de mama a los 44, entonces en vez de yo partir a los 40, tendría que partir a los 34, ¿ya? Sí, esa es la recomendación. Entonces, el estudio mamario, recordemos que el cáncer de mama es algo muy prevalente, es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer en Chile, así que es muy importante realizar el screening con la mamografía y la eco mamaria anual desde los 40 años. Perfecto. Ahí le respondimos entonces a Mariciana, que nos estaba precisamente preguntando a qué edad debía comenzar a hacerse el chequeo, entendiendo que tenía antecedentes por parte de su mamá y abuela. Sí, eso estoy leyendo, claro. Ahora una pregunta Ahí importante también sí, eso, como saber exactamente a qué edad le dio el cáncer. a mi familiar. Muchas veces mis pacientes me dicen como, es que me acuerdo como después de más o menos la edad, o sea, y ahí yo les digo, ya, tarea para la casa. Averiguar. Entonces es tan importante también la continuidad con el ginecólogo, ¿te das cuenta, María José? Sí. Porque yo les digo, ya, tarea para la casa, averíguame la edad exacta para que en el próximo control podamos establecer un plan de chequeo, ¿cachai? Pero claro, si se va a otro ginecólogo, se pierde toda esa conversación que tuvimos, todo de nuevo. Doctora, y siempre, por ejemplo, el antecedente solo de cáncer mamario, porque he leído también de cáncer de ovario, ¿es así? Sí, el cáncer de ovario también es un indicador potente, la verdad que es importante, sí. Connie Acevedo, me imagino, dice, los PAP excluyen a las mujeres que no han tenido hijos. No, para nada. No hay que excluir ni a las mujeres ni con hijos, no tiene que ver con la paridad, la verdad, esto. Tiene que ver con el inicio de la vida sexual. Si uno inició la vida sexual y tiene 25 años, debe comenzar con sus Papa Nicolau. Perfecto. Doctora, y además del PAP y la mamografía, que a mi modo de ver son como los exámenes más comunes o más conocidos dentro de la ginecología, ¿qué otros exámenes se hacen o son recomendables para las mujeres independiente de la edad? Mira, si hacemos como una transversalidad independiente de la edad, o sea, estamos hablando desde las adolescentes en el fondo hasta las más viejitas, como el PAC que sí va siempre en el fondo, bueno, siempre uno debería pedir, considerando que la ginecóloga o el ginecólogo es el médico de cabecera de la mujer y tiene esta oportunidad única y preciosa, porque realmente es una oportunidad muy preciosa de ver a la mujer una vez al año, de hacer prevención, ¿no es cierto? Y de poder hacer diagnóstico precoz de múltiples patologías. Nos tenemos que acordar que somos médicos generales antes que ginecobstetras y hay que realizar como como se llama, en los consultorios le llaman el examen médico preventivo anual, que sí, es un nombre que va muy bien, porque en el fondo consiste en ver el hemograma, ¿cierto? Pruebas tiroideas, el perfil lipídico para ver si no hay una dislipidemia, ¿cierto? Que es el tema del colesterol alto, buscar diabetes dirigidamente, que la paciente no vaya a estar con un tema de diabetes, ¿ya? En el examen físico, preguntar por signos de resistencia a la insulina, tratar de como ver en global a la mujer. Yo creo que eso es transversal. Todas las edades debemos hacer eso. Y ahora, lo que te decía yo, dependiendo de si inició o no inició vida sexual, se incluyen los exámenes que tienen que ver con la vida sexual. El Papa Nicolau, el PCR del virus del papiloma, el PCR de clamidia y gonorrea, que debe hacerse todos los años en las mujeres que han iniciado su vida sexual, que también se hace de flujo vaginal.
Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo que pedir un PCR de virus y papiloma, marco ese con el PCR también de clamidia y gonorrea, porque son infecciones de transmisión sexual silenciosas, bastante prevalente. La clamidia tiene una prevalencia en mujeres jóvenes de hasta un 7%, o sea, no es nada de menor, y que la verdad que son bastante graves. O sea, la clamidia genera infertilidad, enfermedad inflamatoria pelviana, la gonorrea también, y como te decía, muy de a poco, muy silencioso, y va generando una serie de alteraciones estructurales adentro de la pelvis, y tienen tratamiento, pues eso es la cuestión. O sea, basta saber que uno la tiene para poder hacer lo que tiene que hacer y se curó. Pues. Entonces, claro, eso también desde el inicio de la vida sexual, te diría yo que también empezamos entonces con el tema del virus del papiloma, la enfermedad de transmisión sexual, el VIH, el test de la sífilis, ¿cierto? Hepatitis C, en el caso se haya habido un contacto de riesgo. Y ya más adultas, las mamografías, las ecografías mamarias, y los exámenes ya más como, claro, del área de la menopausia, diríamos, más hacia allá, densitometría ósea, las pacientes que tengan indicación, no es para todas, pero sí para las que tienen indicación. Bueno, derivaciones, por ejemplo, derivar al oftalmólogo, al dermatólogo, una vez al año. Nosotros como mujeres deberíamos hacer un examen dermatológico completo de los lunares, un examen oftalmológico para ver si tenemos algún problema oftalmológico, eventualmente derivaciones también al gastroenterólogo o al coloproctólogo. Recordemos que las mujeres adultas posmenopáusicas deberían hacerse una colono o una endoscopía cada 5 años, o sea, solamente eso es como, debería ser como norma, ¿no? Son cosas que se nos olvidan. Pero como te decía yo, la gracia de esta especialidad maravillosa que es la ginecobstetricia, de tener mujeres nosotros acompañamos mujeres en todos sus ciclos vitales, es poder estar educando sobre todas estas cosas, ¿ya? No solamente sobre lo ginecológico, sino que poder, obviamente yo siempre digo, pastelero tus pasteles, andar al gastroenterólogo, conversar esto con él porque él sabe más que yo, pero hacer esa educación de que es importante de que vaya, de que Doctora, consulte. Ahora, me quería detener porque lo ideal o lo recomendable es que al menos una vez al año vayamos al control ginecológico. ¿Frente a qué síntomas o señales yo debería adelantar esta consulta? Claro, eso es súper importante también, ¿no? Bueno, estamos en pandemia, obviamente es como difícil responder esto con el contexto actual, pero de manera general, flujos patológicos, obviamente sangrados uterinos anormales, lesiones mamarias que me llamen la atención. De verdad que yo les digo, consulten de más que de menos, si me noto un nódulo, si en verdad se me retrajo el pezón, si tengo una coloración extraña, me sale una secreción que no la conozco, que quiero saber lo que es importante. Esos son como los motivos de consulta más clásicos a nivel mamario y a nivel ginecológico, los flujos, los sangrados y el dolor. Y aquí me voy a detener porque esto las mujeres no lo consultan y creo que es tan importante. Yo en general trato de consultarlo dirigidamente, sobre todo a mis pacientes más mayores, que muchas veces no se atreven a hablar como tan abiertamente, por ejemplo, de la sexualidad. Entonces les pregunto dirigidamente, ¿esto te duele? ¿Te duele la penetración? ¿Te duelen tus prácticas sexuales? Porque es un motivo de consulta. O sea, nunca debería doler. La penetración nunca debería doler, la relación sexual no debería doler, el examen ginecológico no debería doler. Y si duele, hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo porque algo está pasando y puede tener solución, ¿ya? Eso yo diría que es algo que muchas callan y llevan así como mucho rato. Otro motivo de consulta, por ejemplo, son las incontinencias urinarias o fecales, que también son muy tabú. Y otro motivo de consulta también bastante tabú son las dismenorreas, que son los dolores menstruales, súper normalizados muchas veces, y hay unas endometriosis tremendas, y la paciente ha pasado años tomando un montón de analgésicos, tomando licencias en los días de la menstruación, ¿cierto? ¿Hasta y llevando, qué punto son normales, doctora, los dolores previo o durante la menstruación? Mira, yo te diría que son normales mientras, número uno, no afecten tu calidad de vida, tú puedes seguir haciendo tus cosas, ¿ya? Y que eventualmente si requieres un antiinflamatorio, el clásico ácido fenólico, un ibuprofeno, pasa. Me lo tomé y se me pasó. Sí. Y puedes seguir, y fui a mi pega, o fui al colegio, y ok. Eso está dentro de la normalidad, o sea, siempre va a haber un poco de calambre, pero tiene que ser un calambre tolerable, que no afecte tu diario vivir, y que si tomas un antiinflamatorio, y uno, no 20, se te pasa.
Si es más que eso, consulta. ¿A qué podría responder? Delante usted, creo que mencionó la endometriosis, si nos podemos detener ahí. Claro, pudiese corresponder a endometriosis. La dismenorrea, bueno, y a veces hay dismenorreas primarias y secundarias que ni siquiera encontramos una causa clara, ¿eh? Se ha visto que efectivamente hay úteros que liberan más prostaglandina que otros y que por tal son más generadores de dolor que otros. Pero eso también tiene un tratamiento. O sea, el dolor no es normal y hay que... No es normal, hay que estudiarlo. Y aunque no encontremos nada, de todas maneras tenemos cómo manejarlo. O sea, a modo de resumen, entendiendo el sangrado abundante que usted mencionaba, el dolor, ya sea... Abundante o fuera de ciclo, o sea, los sangrados anormales se definen por duración, cantidad, pero también en el fondo por la frecuencia, una frecuencia normal o que estén entre ciclos, etcétera. Sangrados posteriores a las relaciones, por ejemplo, que puede ser un signo de que hay una lesión en el cuello, del útero. También es importante como motivo de consulta. O sea, en el fondo, el llamado es a poner atención y escuchar el cuerpo y no dejar pasar, porque a veces uno, sí, claro, lo que usted decía, normalizamos ciertas situaciones o síntomas que no deberíamos hacerlo, porque efectivamente pueden ser la alerta de que algo está pasando y la clave está en detectarlo a tiempo para que el tratamiento tenga efecto. Exactamente. Y bueno, si finalmente, como te decía, no fue que fuimos a detectar algo gravísimo grave, de todas maneras no hay que vivir así. Si también tiene que ver eso con el autocuidado, ¿cachai? Lo que nos convoca hoy día, este live que tiene que ver con eso, con el autocuidado, es de vivir mejor como mujeres, ¿no? Si esto tiene una forma de tratarse de que yo lo pase mejor en todo ámbito de cosas, lo que estábamos conversando, los dolores menstruales, las relaciones sexuales, y se puede vivir mejor, o sea, nosotros tenemos esos conocimientos. Ahí la importancia de encontrar este ginecólogo de cabecera y cercano que permita, obviamente, estos temas que para muchas pueden ser tabú, poder verbalizarlo. Claro. Doctora, hablamos, bueno, del cáncer cervicuterino, del cáncer de mama y de qué manera detectarlo tempranamente. ¿Qué otras enfermedades ginecológicas son las más comunes, más frecuentes y cómo podemos poner atención a ciertos síntomas o de qué manera podemos detectarla a tiempo? Claro, si nos vamos como a lo más frecuente, yo te diría que lo más frecuente es un poco lo que estábamos conversando, los dolores menstruales, son los sangrados anormales, los miomas, por ejemplo, las adenomiosis, que también generan estas reglas abundantes y dolorosas, que muchas veces, como te decía, mujeres se aguantan y resulta que tenían una adenomiosis, ¿no? Que también tiene solución, ¿ya? Eso, más que todo, te diría yo, como el problema es como de la regla, derivados de los flujos rojos y de los flujos patológicos, pues las infecciones, que también son súper frecuentes, ¿ya? Tanto los ardores, los malos olor, la coloración diferente de los flujos son un motivo muy frecuente, y lo otro también, que es un motivo muy frecuente de consulta, son las irregularidades menstruales, los cambios en el ciclo menstrual, que durante la pandemia tuvimos un montón, una lluvia de consultas al respecto, mujeres como súper complicadas, porque claro, las reglas se les habían desordenado, y efectivamente porque las mujeres somos muy lábiles a lo que pasa alrededor nuestro. Entonces nuestros ciclos menstruales, estando encerradas en casa, estando estresadas, claro, no sabía ese dato de que, porque claro, uno escucha que afecta la salud emocional, ¿cierto? Las relaciones interpersonales, pero no sabía que había afectado también los ciclos. Pero un montón, María José, no te imaginas cómo. Obviamente siempre hay que estudiarlo, porque esto de decir cómo finalmente al parecer fue el efecto pandemia, es un diagnóstico de descarte, ¿cachai? Pero claro, te diría que ese ha sido como el motivo de consulta más frecuente del último tiempo, es esto: doctora, se me desordenaron las reglas, hubo 2 meses que no me llegó, un mes se me atrasó 20 días, ¿qué es lo que está pasando? Y empezamos con los exámenes y todo, y llegamos a la conclusión de que, nada, pues eso. Por ejemplo, las subidas de peso de pandemia también hacen que generen trastornos menstruales, entre la subida de peso, entre el estrés y el encierro, el no ver luz día. Exacto. Nuestro cuerpo funciona, es como una máquina súper inteligente, coordinada, sincronizada, pero si tú le empezás a cambiar ciertas cosas, obvio que no entiende nada. Exacto. Doctora. Pero hay que consultarlo de todas maneras. Quería preguntar otra cosa, porque hablamos, claro, que desde el inicio de la vida sexual, o en realidad desde los 25 años, ya se recomienda
hacer el PAP. Pero otro hito en la vida de la mujer es la menopausia, ¿cierto? Sí, es un hito importante. La menopausia, ¿cómo podemos enfrentarla de alguna forma, pero también cómo la puedo detectar? ¿Qué síntomas pueden a mí darme luces de que, estoy entrando en el climaterio? Eso te iba a decir, es importante definir climaterio y menopausia. Menopausia es el diagnóstico y es retrospectivo, porque tiene que pasar la mujer por un periodo de 12 meses sin regla para uno decir, sí, era la menopausia, es menopausia, ¿me entiendes? Entonces es como un diagnóstico retrospectivo. Sin embargo, el climaterio es todo el periodo anterior y posterior también de este hito, ¿cierto? Que abarca una serie de sintomatologías y cambios a nivel del cuerpo, del sistema nervioso central, etcétera, en relación a este cambio hormonal que se viene producto de la menopausia. Y bueno, los clásicos síntomas son los bochornos, la sequedad vaginal, los dolores articulares, la fatiga, la mujer se siente bastante más cansada, los dolores de cabeza, y la irritabilidad y la labilidad emocional, esto de sentirse como más apagado, como más, un poco más tristón, ¿no? Y yo creo que es súper importante validar el proceso climaterio también. Yo diría que es un poco tabú en nuestra sociedad, o sea, las mujeres lo llevan como Sí. súper para adentro, no quieren decirlo, ¿cachai? Casi Los que una ofensa. esconden, claro, y en las casas también se sienten como súper solas, porque claro, en general no las entienden, porque ¿por qué mi mamá cambió tanto? ¿Qué le pasó? Si lo tuviésemos más normalizado, más culturalmente, como más, fuéramos todos más cariñosos con un proceso que es vital, la verdad, fisiológico y normal, probablemente todos podríamos comprender que la verdad que lo que le pasa a la mamá es que entró en un periodo que todas las mujeres entramos y que va a ser un poco complicado en un principio para algunas, no para todas, pero para una gran mayoría, seamos justos, y que por lo mismo hay que acoger esto que está sucediendo. Doctora, y a partir de la menopausia, leía una de las primeras preguntas, nos consultaban por tratamientos hormonales para este periodo. ¿Es así? Claro. ¿Existe? ¿Por qué en el fondo se le llama tratamiento? Porque si entendiendo que no es una enfermedad, sino que un proceso normal. Mira, se le llama terapia de restitución hormonal, la verdad que ya no se le llama tratamiento. De hecho, esa misma cosa que tú acabáis de pensar ha sido algo que los que se dedican bastante al climaterio le han dado harta vuelta y han ido como cambiando el nombre con los años. Y por eso se le llaman ahora terapia de restitución hormonal. Ya no es como un tratamiento para esta enfermedad que te digo, sino que en el fondo es como cómo llevar mejor un proceso fisiológico. Porque efectivamente la caída de los estrógenos afecta importantemente a las mujeres en el cuerpo completo, ya en su estado emocional, lo que te decía, las dolencias, ¿cachai? Y algunos riesgos, además, no solamente una cosa de sintomatología, sino que efectivamente hay riesgos que se elevan después de que los estrógenos bajan, como el riesgo cardiovascular y el riesgo de muerte inclusive, ¿cachai? Entonces se le llama terapia de restitución hormonal el poder dar o entregar las hormonas que un poco la mujer ha perdido para poder sobrellevar de mejor manera el fenómeno también y para poder prevenir ciertas cosas que pudiesen pasar más adelante. ¿Y esta terapia de reemplazo, Sí. doctora, se les da todas, se les da alguna? ¿Hay que cumplir ciertos criterios para poder optar a Claro, esta? hay que cumplir ciertos criterios, pero yo creo que lo más importante es darle la tranquilidad a la población. Hubo un problema hace unos años, un estudio que publicó algunas cosas que no son, la verdad, reales. Después se reanalizó el estudio y se dieron cuenta que todas esas cosas como negativas que se le asociaron a ese estigma tan grande de los años 90, ¿no es cierto?, con la terapia de reemplazo de restitución hormonal. Fue súper lamentable este estudio porque más fue un estudio grande, pero mal diseñado y los resultados mal interpretados. Entonces vino a hacer como un gran daño a la terapia de restitución. La verdad, se fue por el suelo, dejaron de indicarla y todavía hay mucha gente que deja de indicarla, que como que se le arraigó el miedo por la terapia de restitución. Pero eso se ha vuelto a reanalizar toda la evidencia científica y se sabe que ya los beneficios claramente son muchísimos. Y si la paciente es candidata, porque tal como hablábamos, no todas son candidatas, pero si la paciente es candidata, muy probablemente es muy beneficioso indicársela, ¿cachai? Entonces, muy importante conversar eso con el tratante,
ver cuál es la posibilidad, sobre todo si lo estáis pasando mal, si estás con los bochornos, si estás con la Claro. sequedad vaginal, etcétera, etcétera. Comprender que existe la terapia de restitución hormonal, que bien indicada es segura, eso es lo más importante, que bien indicada es segura, y ponerte en manos de una persona que te pueda dar el mejor consejo, claro. Finalmente la decisión la tiene la mujer siempre, pero de poder darte la mejor información según la evidencia científica disponible para que tú tomes pueda la decidir. mejor decisión. Uh-huh. Doctora, y en términos prácticos, esta terapia, ¿son fármacos, inyecciones? ¿En qué consiste? Hay varios tipos. Existen los geles, es como, yo diría que por lo menos están bastante populares, ampliamente usados, porque son bastante seguros. Son geles de estrógeno que se ponen en ciertas partes del cuerpo, como modo como de puff, por decirlo de algún modo. También están en pastillas ya, y comprenden distintos tipos hormonales, dependiendo si la mujer tiene o no tiene útero. También daría como para otro live, Claro. pero básicamente hay distintas formas de hacer esta restitución, ya sea en comprimidos, ya sea en geles, incluso en algunos óvulos vaginales, ya. Distintas formas de hacer esta restitución, y como te digo, bien indicada, ya se sabe que es segura. Doctora, y a partir también de la menopausia, lo decía usted antes, algunos de los exámenes que se piden, está la densitometría ósea. Si podemos explicar un poco para qué se indica, qué eventualmente puede detectar y en qué consiste este examen. Bueno, la densitometría ósea es un examen que permite detectar el riesgo o diagnosticar osteoporosis, tanto el riesgo, que se llama como osteopenia, que es como la etapa previa a la osteoporosis, y también el diagnóstico propiamente tal de osteoporosis, ¿ya? La indicación de hacer o no una densitometría ósea también depende del tratante y de la condición de la paciente, no es universal la indicación, ¿ya? No es como después de cierta edad siempre hay que hacer una densitometría. La verdad que hay también nuevamente unas tablas donde se ven algunos riesgos y uno va clasificando a la paciente dependiendo del riesgo de tener osteoporosis a futuro, y dependiendo de eso uno toma o pide este examen, ¿ya? Donde lo más frecuente es que se vea la densidad mineral ósea del el cuello femoral y de la columna lumbar. Y según estas dos densidades minerales óseas, se cataloga a la paciente como osteopénica, que es como el riesgo de osteoporosis, o ya osteoporosis franca. Y si efectivamente la paciente está osteoporótica o incluso osteopénica, requiere algunos tratamientos también más específicos. Otra cosa que usted mencionó, doctora, postmenopausia, tiene que ver con el mayor riesgo cardiovascular. Sí. En este sentido, es las mujeres diagnosticadas con menopausia, así como se evalúa la opción de entregarle la orden para la densitometría, en términos de prevención cardiovascular, ¿qué se le recomienda? Y de detección, me imagino, también de patología. Claro, es que yo te diría que es eso, es básicamente nuevamente aprovechar esta oportunidad que tenemos, que nos vemos una vez al año, para conversar sobre todo de los estilos de vida que está llevando mi paciente, que tengo al frente, si hace o no hace ejercicio, cómo se alimenta, y además de eso pedir los exámenes que habíamos conversado, que tienen que ver con el riesgo cardiovascular, ¿cierto? Presión arterial o holter de presión, inclusive, si es que tienes alguna duda. El perfil lipídico para ver si hay una dislipidemia, buscar una diabetes por medio de la glicemia, o signos de resistencia a la insulina, e ir catalogando un poco a la paciente si me parece que pudiese tener un alto riesgo cardiovascular o no. Y efectivamente, nuevamente, para tener tus pasteles, sí, me parece que tiene un riesgo cardiovascular elevado a hacer la derivación que corresponde, que visita a un cardiólogo o un médico internista, para poder, qué sé yo, tratar patologías como la dislipidemia, que esto de las grasitas o los colesteroles elevados, hay maneras de tratarlas, ¿no? Y también motivarla y educarla sobre estilos de vida saludable para evitar que vaya a tener un evento cardiovascular, porque básicamente eso es lo que uno no quiere. Exacto. Claro. Doctora, y ahora, en medio de este retroceso de muchas comunas y las cuarentenas que vuelven a aparecer, muchas mujeres probablemente con tal de evitar un posible contagio no acudan a sus controles ginecológicos. ¿Es posible o qué tan terrible es postergarlo, o qué consejos nos da a todas en el fondo para cuidar nuestra salud femenina en tiempos de
de pandemia, tiempos de entendiendo pandemia. también lo que usted decía, que nos afecta no solamente a nivel físico, emocional, cambia todo el estilo de vida producto de lo que estamos viviendo. Claro. Mira, ese consejo ha ido cambiando en el tiempo. El año pasado, cuando no sabíamos cuándo esto iba a durar, no sabíamos nada, ¿no es cierto? No sabíamos a lo que nos enfrentábamos, no sabíamos cuánto iba a durar. El consejo fue encerrémonos todos en las casas y diferamos el control ginecológico para 6 meses más, un año. Pasó el año y aquí estamos. Y seguimos la misma, pues, ¿no es cierto? Entonces empezamos a ver que las mujeres que habían dejado de acudir a los centros de salud sexual y reproductiva y a sus controles ginecológicos, no solamente se habían embarazado más, sino que también empezamos a ver patologías más o menos graves derivadas de esto, ¿no? De haber dejado de lado este control. Claro, porque 6 meses puede ser, pero cuando ya pasa un año y medio, por supuesto que dejamos de pesquisar patologías que pueden ser muy graves. Así que la verdad que el consejo ha ido variando. Yo hoy por hoy diría que tratemos de cuidarnos mucho, de acudir a centros que tengan ojalá todos los protocolos, de ir con nuestro alcohol gel, con la mascarilla. Por supuesto, si somos población de mucho riesgo, quizás hay otras alternativas. Por ejemplo, Red Salud tiene telemedicina, o sea, quizás uno pudiese acceder a través de la telemedicina para evitar riesgo. Pero si efectivamente me tengo ya que hacer el PAP porque lo tengo súper atrasado, o la mamografía porque en verdad estoy súper atrasada, para mí el consejo actualmente es no sigas postergándolo, anda a un lugar que tenga todas las medidas de seguridad para que para en el fondo no correr riesgo. Tú porta todo tu elemento de protección personal, obviamente, pero ya no postergues más el tema porque ya ha pasado mucho tiempo. O sea, tengo pacientes a veces que me dicen, pucha, es que con la pandemia, el estallido, qué sé yo, no voy hace 3 años al ginecólogo. Claro, si esa paciente se queda un año más en casa, ya el riesgo está elevándose muchísimo, ¿no? Y lo otro, me imagino que frente a los síntomas que usted mencionaba antes, que son en el fondo señales para adelantar o no posponer el control ginecológico, efectivamente no normalizarlo, y si tengo ciclos irregulares o estos dolores, ya sea después o durante las relaciones sexuales o dolores premenstruales, es porque de Sangrado verdad después de algo la está relación, pasando exacto. y hay Sangrado que... después de las relaciones sexuales, me tocó algo en la mama, o sea, no hacernos los lesos, es cierto, la situación es complicada, pero pucha, también podemos derivar en un problema mayor. Claro. Y ahí está la clave, lo que decíamos delante, en el fondo la detección oportuna de cualquier patología van a permitir finalmente que el tratamiento que se le indique tenga la efectividad que se busca. Claro. Y no seguir aumentando las tasas de mortalidad por cervicuterino o por cáncer de mama u otras patologías ginecológicas. Sí, que lamentablemente lo hemos visto, María José, no sé si la tasa propiamente tal aumentada, pero sí lo que hemos visto es que están llegando los cánceres más avanzados. Y eso es tremendo, ¿cachai, no? No deja. De repente también como que uno, o las mujeres en general, se preocupan de que todo esté funcionando y quedan de la última, y también ahí hay un Ahí error. hay un temazo, ¿cierto? Que un poco también es lo que conversamos antes de hacer este live, el tema del autocuidado, de ponernos a nosotras como un poquito más en primer lugar. Claro, además que cierto, es una vez están al pasando año. harta, es una vez al año, sí, es una vez al año. Y que puede marcar la diferencia. Puede marcar la diferencia, ojalá establecer esta relación, ¿cierto? De confianza, de feeling, de empatía, y de esa manera poder aprovechar al máximo. Tal como te decía, son 20 minutos, obviamente a veces es muy difícil, pero bueno, en la medida en que más veces yo vea a la paciente a lo largo de su vida, para mí va a ser más fácil ir poder dándole la consejería más adecuada. Qué buena palabra, consejería, que en el fondo no es como, lo que usted decía al principio también, no es como enjuiciar a las pacientes, sino que efectivamente poder orientarla de cómo poder llevar mejor su vida, su salud, mujer, pues, su salud, claro, su vida sexual, etcétera. Autogestión de la salud, es otro concepto bonito también. Sí. Exactamente. Como de buscar a alguien que te dé un buen consejo para tú también hacerte cargo de tu salud, ¿no? Salir de esta forma a una medicina más antigua, donde uno le recetaban cosas y se las tomaba y no sabía ni qué se tomaba, no, hacerse cargo, ¿cierto?, de la salud de uno, del bienestar de uno. Estoy buscando, si se me quedaron preguntas en el tintero, puede ser que sí. A ver. Lo que hablábamos recién. Sonita Gutiérrez me pone, nunca tiene horas.
Ahí va a tener que evaluar su agenda. Pucha, es que no puedo, si mi paciente me dice, pero doctora, nunca tiene, yo le digo, pero es que tengo una hija chica, ¿viste? También uno puede Dice, trabajar todo el día, po. exacto. Valardic, ¿dónde se pueden vacunar las mujeres mayores de edad? Me imagino que se refiere a la vacuna contra el virus del papiloma. Con Y con una orden orden, médica. con una puede orden ir. médica en cualquier vacunatorio particular, te puedes vacunar. Que tenga la vacuna, obviamente, pero son muchos. Sí. Aquí está. Eir Ramos nos dice hasta qué edad hay que hacer el examen de flujo vaginal para papiloma. Mira, eso lo tendría que averiguar y quizás lo podríais poner tú después en una lámina, porque no me acuerdo si es hasta los 65, igual que el PAP. ¿Para qué te voy a mentir? Ahí no me acuerdo si tenía ese límite o otro. Le contesto a Marcela, la doctora atiende en Clínica Red Salud Vitacura y en Centro Médico Dental Red Salud Arauco del Parque Arauco. Para Así que es. busque ya la agenda que está copada. No. A ver. Y, bueno, alguien que ya le contestamos que hablaba de qué tan terrible era posponer los exámenes, pero la idea es tratar, entendiendo que ya pasó un año, que aumentaron casos Claro, de varias entendiendo que enfermedades. pasó el año, quizás esto mismo no lo estaríamos conversando así hace un año atrás, pero como Exacto. ya pasó un año, si ya pospusiste un año todo esto, o sea, seguir posponiendo no es una buena idea. Bueno, doctora, ya para ir cerrando, la idea es poder dejar guardada esta conversación, junto con agradecer nuevamente todos sus consejos. Sin duda fue una conversación muy grata, muy amena, muy educativa. Voy a tomar varios de sus consejos, sobre todo eso de no pospongas el control. Hacer también esa llamada a todas quienes nos siguen, que en el fondo es dedicarnos un día al año que puede marcar la diferencia claramente en lo que a nuestra salud respecta. Así que nuevamente Totalmente. gracias, doctora, y a Bueno, todas quienes nos y hacer acompañaron. valer la opción de la telemedicina de Red Salud, que está funcionando súper bien también, ¿ah? Para todas aquellas que en verdad se vean imposibilitadas de salir de casa, que obviamente tenemos distintas realidades, Claro. gente que vive con abuelitos, qué sé yo. Está la opción de una consulta Está en esta línea. opción de la consulta online, sí. De todas maneras, sobre todo las consejerías, ponte tú consejerías de anticoncepción, hay un montón de cosas que perfectamente podemos hacer en línea, po. Exacto. Sí, que también es un tema que da para otro Para lado. ginecología Sí, online, sí. sí, sin duda. Dice, a ver, bueno, gracias por contribuir a informarnos y crecer en nuestro autocuidado. Creo que ahí está la clave, el El autocuidado. autocuidado, el bienestar. Sí, Sí. así que